Pero el lugar, Pastor Frank, Pastora Noemí, gracias. Muchas gracias por la confianza, por abrir este espacio, por pedirnos que traigamos una palabra de parte del Señor cuando hasta aquí éramos absolutamente desconocidos. Y eso habla de una manera muy emocionante y especial del corazón de ustedes. Así que gracias por recibirnos, por la confianza, gracias por haber acunado, abrazado a los pastores, Ariel, Nati, y yo le digo a sus niños, a Belén, a Natania, a Mili, gracias porque ha sido fundamental, mucho más todavía, cuando ellos no eran simples espectadores allí en la casa en Argentina, sino realmente protagonistas ministeriales. Así que muchas gracias por haberles recibido. Gracias a ustedes por recibirnos esta noche, por prestarnos sus oídos, su corazón. Quisiera decir algo más que usaré como introducción a la palabra que voy a compartirles. Me he propuesto no quitarle más de unos 40 minutos al tiempo para que podamos atesorar lo que creo yo el Señor nos quiere decir en esta noche. Así que creo que es importante decir, junto con mi esposa somos tercera generación de cristianos evangélicos. Mis abuelos, mis padres, un servidor. Acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé a los 12 años, me convertí a los 19 años y comenzamos nuestro oficio pastoral con mi esposa hacia nuestros 23, 24 años. Cumplí por primera vez 63 años en mayo pasado, y todo indica que esto es irremediable. Seguiremos sumando años, y si usted hace rápido la cuenta, significa entonces que junto con mi esposa más de la mitad de nuestra vida nos la hemos pasado sirviendo al Señor como pastores. Y le aseguro que o uno camina los caminos pastorales y no aprende absolutamente nada, cosa que me considero cuasi imposible, o ciertamente uno va a aprender algunas cosas. Tal es así que a lo largo de todos estos años ya no predico sermones, sino que compartimos conclusiones, experiencias, testimonios, esas cosas que hemos ido aprendiendo. Y de hecho, cuando hablo de las cosas que hemos ido aprendiendo, me refiero a esa simbiosis necesaria que se debe dar entre lo que conocí y aprendí de memoria siendo niño, a lo que tengo que vivir en la vida de la fe de todos los días. En virtud de eso, quiero entonces compartir con ustedes algunas conclusiones, y para eso les invito que puedan abrir sus Biblias, la de papel o la electrónica, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Voy a leer el versículo número 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice allí de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Le di por título a esta propuesta, a estos pensamientos, a estas conclusiones, a este sermón, lo que realmente importa. Lo que realmente es importante. Hay un viejo mandamiento cristiano que ciertamente tiene su asidero escritural. La Biblia dice que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No es el tema para ahora, pero lo cierto es que eso me inspira a decirlo, porque lo hemos inclusive concebido como un viejo mandamiento en la fe cristiana, y es: creamos la Biblia y hagamos lo que la Biblia nos ordena creer y hacer. Entonces, las implicancias de lo que acabo de decir ciertamente son numerosas, y no da el tiempo ni tampoco es el objetivo de mi participación en esta noche, pero volver a recordar que debemos creer lo que está en la Biblia y hacer lo que está en la Biblia se hace mínimamente necesario, más en días como estos, donde tenemos como una especie de efecto péndulo, creencias que dicen, por ejemplo, al fin y al cabo, todos creemos en el mismo Dios, todos creemos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén?
Ah, también por aquí tienen el amén rápido. Cuidado con eso. Un dicho popular dice que todos los caminos conducen a Roma. Y lo cierto es que para venir aquí nosotros salimos de Cipolletti y Río Negro a Buenos Aires, a Estados Unidos, a Madrid, a Tenerife y no pasamos por Roma. Lo que está claro entonces es que necesitamos creer lo que dice la Biblia para hacer lo que dice la Biblia. ¿Cuál en todo caso será el pecado constituido por la iglesia? Que lea, pero que no haga. Y eso tiene distintos matices y según el país, según la denominación, según las formas o la cosmovisión evangélica de turno, será la manera que pondrá en práctica o no lo que dice la Biblia. Por eso hace muchos años he aprendido que no debo leer la Biblia, sino que debo dejar que la Biblia me lea a mí. Y luego veré cómo hago para poder desarrollar los principios que obtengo de ella en mi vida de todos los días. Entonces, mirándolo, yo acabo de leer, si se quiere, uno de los más famosos versículos que junto con otros son esos que a cualquier evangélico de 3 o 4 años aprende de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Son esas cosas que se nos internalizan en nuestra memoria, pero no siempre por saberlo de memoria, actuamos y hacemos aquello que sabemos. Así las cosas. Otro principio escritural en el mundo del texto escrito, de hecho trabajamos mucho con el escrito, dice que yo nunca debo leer un texto fuera de su contexto, porque lo que tendré será un pretexto. Por lo menos así reza la oración en nuestro país. Agrego a eso lo siguiente, porque yo acabo de leer un versículo que forma parte de un pequeño contexto, y eso hace que tenga yo como principio, número uno, no debo leer algo de la Biblia, debo leer el todo de la Biblia para entender el algo. Entonces, no debo solo leer Hechos 1:8, porque Hechos 1:8 comienza en el versículo 1 y hasta el versículo 7. Así las cosas, me parece importante entonces que hagamos una especie de viaje de unos 34 minutos, de modo que podamos viajar desde el versículo 2 hasta el versículo 7 y de esa forma comprender el versículo 8. ¿Muy confuso no? Entonces, un corto viaje del 2 hasta el 7 para entender el versículo 8. Ahora, agrego a esto en términos introductorios lo siguiente: aunque las formas de expresar la fe difieren una de otras formas, e inclusive las formas cambian al paso del tiempo, le aseguro que no es lo mismo predicar en una iglesia del Caribe, estoy pensando por ejemplo en Puerto Rico, que predicar en una iglesia de Centroamérica y predicar en una iglesia de centroamericanos viviendo en otro país. Inclusive ha sido una sorpresa más que agradable venir, estar con ustedes. Estuvimos por allí por Aranjuez, disfrutar los modos en que adoran al Señor y llegar aquí y recordar esos cantos de los que cantamos recién por la dirección de nuestro hermano, que ciertamente nos inspiran. Ahora bien, ¿somos todos iguales a la hora de adorar? No. ¿Debemos ser todos iguales a la hora de adorar? No, por el simple principio de la psiquis, si se quiere, y es que todos somos distintos y somos diferentes. ¿Cambian las formas? Amén que cambian las formas. Ahora, es más, yo nací en la década de los 60. Década de los 60, nadie se atrevería a pensar en WhatsApp. Lo máximo nuestro era un teléfono que tardaba 20 minutos de volver de un huequito hasta el otro. Cuando llegó el telefax, ya había llegado la modernidad y nada superaría eso. Y por ahí seguimos. De hecho, nuestros amores de novios con mi esposa son amores de escriturales, de epístolas y de telegramas. Yo te amo, llamarte lunes que viene, porque eran carísimos. Pero estos días de la fecha, las cosas han cambiado.
Tal es así que con una sola cara de color amarillo y ojitos negros bien grandes, usted está comunicando 4 hojas de un libro. Bien, el estado de sorpresa, de depresión, de oprobio y de opresión que estoy sintiendo. Entonces, los términos de la comunicación cambiaron, las formas de la comunicación cambió. Ahora, difícilmente yo con mis 63 años le envío a algunos de ustedes un fax, porque esta generación no va a entender de lo que le estoy hablando. Entonces, el principio es, cambian las formas, pero cuidado, que el cambio de las formas no signifique el cambio del contenido. Y así entonces, porque si yo cambio mis formas, pero no el contenido, aún con la edad que tengo, puedo ser una respuesta pertinente a las necesidades de esta generación y de esta época. Así entonces, si voy entendiendo de qué trata el asunto, me doy cuenta que aunque cambien las formas, hay cosas que no pueden cambiar. Los parámetros, los contenidos, la doctrina. Y no solamente eso, las bases, la ética del cristianismo son colocadas por Jesucristo, no son colocadas por los cristianos que siguen a Cristo. O sea, ¿cómo uno define el hecho y el ser cristiano? No por el cristiano a quien usted le consulte, sino por el Cristo que dio su vida por esta fe y por esta creencia. Así que los modos, las bases, los parámetros, los contenidos, la doctrina, la ética, la establece Jesucristo. Así todo, en nuestro país, aquí ustedes no, gloria al Señor, luchamos con lo que yo llamo el famoso cristianismo made in yo. O sea, soy cristiano como el viejo canto de Don Sinatra, a mi manera. Bien, yo opino que yo lo hago de esta forma. Entonces, mirándolo así, mucho más habitual de lo que podemos pensar o imaginar es cuando los cristianos tienen eso de construir lo que no se les mandó construir, y también tienen eso de hacer lo que no se les ordenó hacer. Por eso, entre otras complicaciones, aparece que la iglesia se pase haciendo lo que Cristo no le indicó hacer, y no solamente eso, pierda tiempo, pierda dinero, pierda eficacia, pierda ganas y pierda protagonismo en lo que realmente Cristo sí le ordenó hacer. Leo Hechos capítulo 1 y sé que el autor del texto se llama Lucas. Y de hecho Lucas lo que hace es un recuento excepcional, extraordinario, pero muy concreto de lo que Cristo le ordena hacer a la iglesia. Y cuando hace el resumen de lo que corresponde hacer la iglesia según Jesucristo, inevitablemente deja en otro nivel más bajo de relevancia o de importancia de cosas que a la iglesia y a los cristianos sí les gusta mucho hacer. De hecho, mirándolo entonces desde esta cosmovisión más contemporánea, específicamente Cristo va a hablar en algo que es lo tocante a hablarle de Cristo a otros. Bien, ese es todo el asunto. Tengo que hablar de Cristo a otras personas. Y aun cuando eso queda establecido, tenemos cristianos en otras iglesias, en una que vi cuando veníamos para acá. Tenemos en muchos cristianos que, por ejemplo, en términos de predicar, algunos dicen que no predican porque no tienen el don. Otros no predican porque no tienen tiempo. Otros no predican porque les da vergüenza. Y las razones, excusas son varias. Lo que está claro es que debemos considerar la existencia de otro nivel en cuanto a la forma de ser predicadores del Señor Jesucristo. Por eso, viajen conmigo por favor en los próximos 32 minutos. Bien, queremos entender el versículo 8. Por eso comencemos con una serie de por lo menos 3 estaciones o 3 paradas. La primera, por favor, versículo 2 y versículo 3. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Están conmigo todavía? Bien. Así que mi propuesta es, quiero entender el versículo 8 para practicar el versículo 8, pero para eso no puedo leerlo aisladamente, voy a leerlo en su contexto. Así que me paro figuradamente, simbólicamente, en la primera estación, en la primera parada, con este propósito. Y yo le llamo la estación, la parada de las evidencias, las pruebas, las apariciones, las manifestaciones, los mandamientos. De hecho, a lo que Lucas dice en Hechos, capítulo 1, el apóstol Pablo se une y refuerza el testimonio cuando dice en 1 Corintios 15, 4 al 6, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. Nuestra primer parada, queridos hermanos, hermanas, es la estación o la parada de las evidencias, las demostraciones, las apariciones, las manifestaciones. Habían pasado 25 años ya hasta que Pablo escribe este testimonio a la primera iglesia de Corinto. Y es interesante que son 25 años inmediatamente después que Cristo había ascendido y se había regresado a los cielos. Sabemos entonces que luego Cristo de resucitar y antes de ascender a los cielos tuvo una vida bastante, demasiado activa. Y es interesante que su vida activa se lo pasó recordando o consolidando lo que él ya había estado enseñando durante 3 años. Es lo que Cristo hizo durante 40 días. A unos, a 2, a 10, a 12, a 500 a la vez. Aparecen 3 expresiones que por lo menos me estremecen. A ver cómo reacciona usted. La primera, se presentó. La segunda, pruebas indubitables. Y la tercera, apareciéndose. La tercera es la que más me llama la atención, porque lo que tengo aquí en lo básico, en su etimología más elemental, es que durante 40 días Cristo se aparecía. Cristo mostraba evidencias, he hecho pruebas para no dudar. Miren las cicatrices de mis muñecas, miren las cicatrices de mis empeines, miren el costado cómo quedó. Entonces él prueba que él estuvo muerto y que él resucitó, y como evidencia de eso muestra las marcas en su cuerpo, entre otras cosas. Pero eso, en todo caso, digo que quizás no sea lo más fuerte. En este caso, si yo soy más o menos algún exégeta o intérprete responsable del escrito, digo, lo que más me llama la atención es esta expresión, apareciéndose. Apareciéndose significa que si iba a la casa de los hermanos no tocaba la puerta. Si tenía carro o camello con bocina, bien, no de modo que el papá y la mamá dijeran, hijo, fíjate quién es. Tampoco tocaba el timbre, le decimos nosotros en Argentina. Tampoco golpeaba las manos para saber que estaba afuera. Mi Biblia dice que de pronto estaban reunidos, un día habían como 500 y de pronto aparece en medio de ellos. ¿Qué habría hecho usted o qué haría usted esta noche si está en una especie de cena tardía con su esposa y sus hijos y de pronto se aparece Jesús? Claro, usted es más espiritual que yo. Usted dirá, yo me voy a mis rodillas y lo adoro. Quizás usted haría eso. Yo no, yo huyo por mi vida. Porque yo a nivel de mi naturalidad natural no estoy acostumbrado a las apariciones. Vamos, alguien que confiese, ¿no te dio miedo alguna vez cuando ibas, de pronto estabas haciendo algo y aparece tu esposo, tu esposa, tu hijo? ¿No dijo usted acaso alguna vez, me vas a matar? ¿Por qué? Se apareció.
De hecho, hay algunos intérpretes mucho más serios que el que está predicando, que dice que el cuerpo, la constitución del cuerpo de nuestro Señor post resurrección y ante ascensión, es de alguna manera un tipo de cómo será nuestra estructura cuando nosotros estemos en los cielos por toda la eternidad. Lo cierto es que Cristo como que pasaba paredes, puertas y se aparecía, ofrecía evidencia, al punto inclusive que habían todavía muchos curiosos y muchos incrédulos que seguían necesitando evidencias, entre ellos el famoso Tomás, pero por donde voy lo conocen. Un día Cristo se apareció y sin buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo señala directamente y le dice: a ver, usted, venga, ponga el dedo, meta el dedo, fíjese los huecos, mire las marcas, y deja una especie de sentencia para su vida para siempre. No seas incrédulo, sé en todo caso creyente. Así que la forma que está implícita aquí de cómo Cristo se aparecía es una forma como mínimo misteriosa, maravillosa y a la vez enormemente atractiva. Que Él pudiera atravesar paredes, que Él pudiera mostrar evidencias. Ciertamente cualquiera lee este versículo y dice: esto es lo que realmente importa. Bien, que Cristo esté presente, que hayan, de hecho, por eso decimos, si hay milagros, está Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay maravillas, decimos entonces está Cristo. Si hay manifestaciones de cualquier tipo, clase, caídas, vuelos, risas, llantos, lo que sea. Si hay eventos increíbles, tienen poder en sí mismo de atracción y son, según dicen muchos, evidencia de que Cristo está ahí. Pero según parece en mi Biblia, esto es importante, pero no sería lo que realmente importa. A ver, ustedes dijeron amén. Si hay milagros, Cristo está. Concluyo, si no hay milagros, entonces Cristo no está. Siempre cuento el día que le pedí a mi esposa: mami, hacete un arroz con pollo, porque esa es mi comida preferida, de mi cocinera preferida. ¿Y cómo lo hace? Se negó ese día la ingrata. Basta de arroz con pollo, comamos otra cosa. Siempre lo cuento, porque al final comimos otra cosa, pero jamás nunca haberse negado a hacer mi comida preferida puso en riesgo el amor y nuestra relación, porque nuestra relación no está basada en las cosas que me da o que no me da, o le doy o no le doy. No es por lo que me da, es por lo que es. Entonces, milagros, maravillas, así todo. Muchos cristianos también en esto construyen lo que no se les mandó y hacen lo que no se les ordenó hacer. Son los cristianos que viven en Sudamérica. Ellos son buscadores de las manifestaciones perdidas. Siempre necesitan pruebas, apariciones, mandamientos, y transforman la misión que tienen ellos y aún hasta de la iglesia en un lugar para experimentar a Cristo de modo extraordinario, milagroso y sorprendente. Rápidamente digo, para salvar mi nombre, mi buen nombre, y usted no piense que está escuchando a un incrédulo vestido con ropas pastorales, le aseguro que hemos visto lo que usted no imagina en términos de maravillas del Señor. Es más, yo porto en mi propio cuerpo enfermedades con las que Cristo ha tratado, pero no me ha sanado. Tengo 8 operaciones en mis ojos y he orado por algunos ciegos y han recibido la vista. De hecho, hace un mes atrás en México me dieron mi diagnóstico, que según me enseña mi esposa, la pastora Cristina, diagnóstico médico no tiene por qué ser un decreto del cielo. Pero este varón, este doctor especialista y famoso me dijo que literalmente he perdido el 100% de mi capacidad auditiva bilateral, en medios y en agudos. Y el destino, según la ciencia, es que perderé mi capacidad auditiva en los próximos años. De hecho, estoy con Cristo porque Cristo sana. Estoy con Cristo aunque Él no lo haga.
Ahora, ¿es importante? Claro que sí. No niego las manifestaciones de su presencia, Dios mío. Hemos visto esas manifestaciones, he vivido esas manifestaciones. Fui al otro lado del mundo 2 veces en mi vida, buscando el milagro, buscando la manifestación, buscando que Dios me dé lo que decíamos no tener en nuestro propio ministerio. Usted no imagina las cosas que vivimos, las cosas que vimos, solo que ahora, al cabo de estos años, la pregunta que tengo es: si es todo, solo es eso, o si hay un propósito mayor por el cual las manifestaciones llegan a mi vida. Por eso cuando esto, maravillas, portentos, misterios, milagros, piernas que se estiran, cinturas que achican, pelos que aparecen, dinero en las cuentas bancarias. De hecho, cuando todo esto no está, hay cristianos que se cambian de iglesia. Y según dicen sus razones, se cambian de iglesia porque en aquella iglesia no se mueve el espíritu. Hoy sí hemos vivido esos años con mi esposa. No obstante eso, parece ser que hay algo que realmente importa. Segunda estación, versículos 4 y 5 del capítulo 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primera estación, evidencias. Cristo no detiene su testimonio ahí, sino que continúa. Y ahora va a hablar de la unidad, de estar juntos, de estar adentro, de esperar. Hay 2 cosas que esperaba el Señor de sus discípulos, por lo menos para aquellos años. Uno, que estuvieran juntos. Y voy a ser cargosamente reiterativo: que estemos juntos. Mandamiento del Señor. Y 2, que practicaran la espera activa. Cuando voy a la consulta con un médico a las 3 de la tarde, llego a tiempo, pero hasta que él me atienda estoy en una sala de espera. Lo importante no es la sala de espera, sino que es la sala para que yo espere encontrarme con lo que realmente importa: la entrevista con el médico. Ese es exactamente lo que Cristo está planteando. Es bueno estar juntos, pero parece que no sería un fin en sí mismo, sino que sería para recibir algo, para poder hacer algo luego. Algo así como: si primero no reciben, no podrán ir a la siguiente fase. Y para recibir lo que les permitirá ir a una siguiente fase, necesito que todos estén juntos. Ahora, en este punto, y espero tocar un tema por el cual usted igual me salude a la salida, pero en este punto la iglesia del Señor hace cosas que no se les pide, y aún más los cristianos construyen acciones que no deben construir. Por eso hay iglesias de comunión abierta y hay iglesias de comunión cerrada. Lo de comunión cerrada significa que terminan convirtiéndose en grupos exclusivos en los cuales mundanos, tatuados, piercinados, divorciados, antagonistas, endemoniados, fracasados, sospechosos no tienen entrada. Presentamos la visión con mi esposa a la iglesia al inicio de nuestro ministerio. Ese grupo de fundadores nos llevó a un costado y nos dijo: muy linda la visión, preciosa la visión, pero ¿qué necesidad hay de traer gente que no conocemos a la iglesia? No lo oí del infierno, no fue un embajador del otro lado ocultista. Son cristianos que aman al Señor con honestidad, pero tienen un concepto de comunión cerrada. Entramos a ese templo, a la derecha, 3 bancas después, una soga, una cuerda. Le pregunto al santísimo hermano que me llevaba: ¿por qué esa cuerda? Y él me dice: ahí se sientan los que están en pecado. Los disciplinados a los que están restaurando. Es una iglesia cristiana de comunión cerrada. Así entonces,
Bueno, recuerdo, creo que creo que me dejaron predicar. Porque digo, debiéramos correr la cuerda hasta después del altar, así entramos todos, usted incluido. Pero de hecho, cuando yo cierro esa idea, coloco a la iglesia, su definición como iglesia, su razón de existir como iglesia, en un terreno altísimamente peligroso. Es el terreno donde la iglesia juzga y decide quién no y quién sí entrará a esa iglesia, y por extensión más tarde entrará o no al reino del Señor. Estamos juntos. Digan amén, estamos juntos. Mire este milagro, somos de Argentina, nunca vinimos, estamos aquí, estamos como en casa. Estamos juntos. Pero en ocasiones algunos hermanos están con otros hermanos más juntos que con el resto de los hermanos. Aquí veo que estamos todos juntos. Y estoy describiendo nuestra iglesia, no a ustedes. Pero allá es muy común de que, aunque estemos todos juntos, estos 4 están más juntos que con el resto de los hermanos de la iglesia. Porque construyen grupos de amistades basadas en intereses comunes. Juan, Carlos, Pepe, siempre andan juntos. Y todos saben que no se juntan con los demás hermanos. En los cumpleaños, los 3 están juntos. En las bodas, se sientan juntos. Hacen viajes juntos. Hacen salidas y atardeceres juntos. De hecho, van a los cultos juntos. Es más, tienen grupos de WhatsApp juntos y exclusivos. Ellos siempre deben estar juntos. Pero cuando Juan dijo algo de Pepe, el problema es que no solo se pelean entre ellos dos y rompen la amistad, sino que también la unidad general de la iglesia corre peligro. Estamos juntos, pero no confiamos en muchos de aquellos con quienes estamos juntos. Primero, bien mundo, primero sospechamos, luego nos cuidamos, más tarde otorgamos, luego vamos probando. Y de alguna manera la unidad de la iglesia se convierte en una especie de permanente rendición de exámenes. Y esto no es lo final. Si Juan siente que debe irse de la iglesia porque algo de la iglesia no le gusta, entonces Pepe y Carlos se van con él. ¿Por qué se van con él? Porque son amigos. Olvidándose que la iglesia no es sindicato, que la iglesia no es consorcio, que la iglesia inclusive no es una reunión de amigos, que la iglesia es resultado de algo que el Hijo de Dios vino a hacer al mundo. La iglesia no es otra cosa que la reunión de aquellos, escuche esto, la iglesia de Cristo no es otra cosa que la reunión de aquellos miserables pecadores como el que le predica, que encontrando en Cristo la transformación de su vida, se da cuenta que ya no encaja con los amigos de antes. Que ya no puede salir de parranda, que ya no hace lo que hacía, que ya no ejecuta lo que ejecutaba. Entonces se reúne con otros a quienes el Señor le llama la eclesía. Se reúne con otros que hablan de lo mismo. Cristo cambió mi vida. Lo dice uno alto, Cristo cambió la vida, mi vida. Lo dice uno X large, Cristo cambió mi vida. Lo dice un ex narco, un ex alcohólico, un divorciado, uno que estaba roto. Se junta con la iglesia. Estoy gritando, me estoy portando mal. ¿Está mal identificarse unos con otros más que con otros? No. El problema es cuando se cree que la iglesia es solo eso, estar juntos, por el solo hecho de estar juntos, y perder en eso nuestra relevancia. Tercera estación, me quedan 2 y 12 minutos. Tengo reloj de arena. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: os toca a vosotros saber los tiempos, los minutos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De la estación de las evidencias a la unidad. De la unidad, el desarrollo del texto se hace interesante porque ahora
en vez de la unidad, aparezca un tema de acuerdo al contexto de las preguntas y del testimonio, aparece una pregunta inesperada, totalmente fuera de contexto. ¿Siguen conmigo lo que queda? De hecho, Cristo está mostrando sus marcas. Cristo está hablando con unos, afirmando a otros. Cristo le da la orden de espérenme, estén juntos. Y de pronto, uno que yo amo lo escrito, los textos, digo, hay una dominación temática. Supongo que todas las preguntas debieran referirse al tema dominante. Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué sentiste estar 3 días muerto? Señor, ¿te duelen todavía las cicatrices? Señor, ¿te vio algún médico cuando te abrieron aquí al costado? Son preguntas contextuales, inclusive en términos de unidad. Y de unidad, sí, Señor, aunque yo no piense igual que el hermano, pero tiene que ver con la esencia del tema. Hasta que aparece un hermano despistado, desubicado. Yo no estuve cuando se escribió esto, debería haber estado, pero me lo imaginé. Cristo está mostrando, Cristo está dando mandamientos, Cristo está enseñando, y de pronto allá atrás, un hermano que levanta la manito. Y Jesús dice, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Jesús lo mira y dice, sí, Señor. Resurrección, marcas, cicatrices, unidad, Espíritu Santo, Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y se rascaba la pancita arriba acá. ¿Restaurarás el reino de Israel? Cristo resucitado y todo, todavía habían quienes creían que era un revolucionario. Está bien, te moriste, resucitaste, pero antes dite, por favor, ¿sacarás la pata romana de sobre nuestra cabeza, sí o no? Y Cristo contesta y dice, no corresponde a vosotros saber el día, la hora, las sazones. Esto lo sabe mi Padre que está en los cielos. De hecho, si uno analiza el contexto en su texto original, este es otro de los momentos en que Cristo se molestó. O sea, su respuesta no fue la mejor respuesta. De hecho, algunos sugieren un tono y un volumen de voz un poquito bastante elevado. O sea, que perdón, que el reino de qué, que si será devuelto. Estoy hablando de apariciones, estoy hablando de marcas, estoy hablando de unidad, estoy hablando del Espíritu. Y usted quiere saber cuándo, si voy a devolver el reino a esta nación o no. A usted no le corresponde saber absolutamente nada. Y cambió de tema. Y Pedro le dijo a Juan, se enojó. Diga preguntas. Saber más en la iglesia, esto sí es lo que realmente importa para muchos. Porque así como ellos creían que si tenían a Jesús con ellos, Cristo les tiene que responder todo, definitivamente sucede en nuestras iglesias. Recta final de mi prédica ya. La calidad de las preguntas que uno hace define la claridad que uno tiene respecto de la misión que le ha sido encomendada. La calidad de las preguntas que uno hace describe la madurez del que dice que necesita obtener respuesta. Ahora, por ser pastor, parece que yo, no sé los pastores aquí en la casa, pero por ser pastor, pastora, parece ser que yo debo responder todas las preguntas y conocer todas las respuestas cuando los hermanos me plantean algunas cosas. 20 años tenía iba a decir salvaje, queda mal, este líder. Se me acerca y me dice, pastor, te quiero. Gracias por la declaración de tu amor. No, pero quiero hacerte una pregunta, pero no te enojes. Ya venía como salvando su vida. Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y lo miro con cara de, ¿hace falta? Digo, sí. Y me pregunta, 20 años de líder. Pastor, ¿es pecado bailar? Otro.
pastor, si yo estoy de novio con Pipa, la hermana tal, hecho, nos amamos, nos vamos a casar, no hay problema que tengamos relaciones sexuales antes, ¿verdad? Que lo haga uno que se convirtió anoche, que lo haga un cristiano de 30 años, señoras y señores, estamos en problemas. Preguntas. Y porque soy el pastor, todos me preguntan. Vino alguien y me dijo: pastor, anoche escuché una voz. ¿Quién era? El otro. Usted no me va a creer. Yo estaba durmiendo, me tuve que despertar porque alguien me rascó la pata, el pie. ¿Y quién fue? Y como este pastor ya no tiene diplomacia, anestesia ni nada, estoy viejo, entonces digo, ¿qué sé yo? ¿Quién te rascó la pata? Me pregunta una hermana: pastor, ¿por qué mi canario ya no canta como antes? El canario tenía catarro. Y le pregunta al pajarólogo de la iglesia: ¿por qué no canta como cantaba antes? Señoras y señores, en la iglesia, en mi país, no aquí, se hacen preguntas acerca de lo que usted no imagina. Preguntan por las sillas que son muy pequeñas o muy cuadradas. Preguntas por el aire acondicionado que funciona pero no enfría. Preguntan por lo largo y corto de los cultos. Preguntan de los horarios. Son líderes, dice: perdón, pastor, ¿a qué hora empezaba la reunión? Preguntas acerca de los retiros, el picnic de fin de año, de los invitados, ¿quién invitó a este tipo? Preguntas sobre predicaciones, teología, doctrina, manifestaciones, caídas, voladas, llantos, visiones, voces, apariciones, demonios, sexualidad del diablo, dinosaurios. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? Me dijo uno: ¿qué sé yo dónde están? Extraterrestres, ángeles, células, liderazgo, discipulado, ministerios, comparaciones con otra iglesia. En mi iglesia no hacíamos eso antes. ¿Por qué lo hacen acá? Y yo le contesto a algunos: porque así lo hacemos acá. Volvete a tu iglesia. Preguntas sobre ofrendas, inversiones, diezmos, pactos, dinero. Preguntas por oportunidades ministeriales. Preguntas de temas bíblicos polémicos. Preguntas: vida y sueldo del pastor. Preguntas: la pastora, los hijos del pastor, los 4 hijos del pastor, el tercero que no viene, el cuarto que no va a venir, el quinto, ¿por qué no es pastor? Me gusta este púlpito porque me puedo apoyar. ¿Cómo preguntan los hermanos? ¿Está mal hacer preguntas? No está mal hacer preguntas. Con mi esposa fomentamos las preguntas. Cuando alguien se gradúa de descubridor, cuando empieza a hacer preguntas. Estamos en Aranjuez, Dios nos ayude. ¿Y qué ciudad más linda? Teníamos que hacer 6 cuadras, ¿sí o no? Y le dijimos a la pastora y al pastor: 6 cuadras, es por acá, por la raya esta, derechito, y nos vamos caminando. Nos perdimos. Y allá discutimos esa noche. Encima empezó a llover, como que el diablo manejaba el cielo. Empezó a llover, una mojada. Estamos perdidos. Digo: Dios mío, no puede ser. Entonces, ¿qué hicimos? Tremenda revelación la mía. Preguntamos. Y gracias a que hicimos preguntas, llegamos. No está mal hacer preguntas. Necesitamos hacer las preguntas. Pero según veo aquí, no es lo que realmente importa. 4ª y última estación, y llegamos al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y llegamos al versículo 8. Ponga cara de
llegamos. ¿Esa es su cara cuando llega? Llegamos. Parece ser que llegamos a lo que realmente importa. Recibiréis poder. Poder aquí es dunamis. De allí viene dinámica, dinamita, movimiento. Poder. Y lo segundo, entonces me seréis testigos. Testigos. Marturio. Mártir. Martirio. Un mártir es uno que cuenta lo que vio y muere por haber contado lo que vio. La escritura es muy clara. Lo que debe hacer la iglesia, ¿están aquí? Lo que debe hacer la iglesia, ¿me ayudaría el pianista? ¿Me ayudaría? Lo que debe hacer la iglesia, ¿me mira? Lo que debe hacer la iglesia no lo hará por el poder de la habilidad personal. Son conclusiones a las que hemos arribado con mi compañera. No lo hará inclusive por el poder del dinero que uno tenga. De hecho, esta es una tarea única. Por eso la iglesia necesita de una potencia, de un poder único, que viene no por la institución, que viene no por hombres, no por promesas. Ese poder único viene por una persona con mayúscula única que la Biblia identifica como el Espíritu Santo. Entonces el evangelio, reciban esto, seguirá siendo predicado definitivamente, y seguirá siendo predicado en todas las culturas, aunque hermanos de la iglesia retengan sus ofrendas y sus diezmos, porque no es por tu diezmo, porque no es por mi dinero ni mi habilidad, es por el poder del Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. De hecho, el Señor siempre hará lo que quiere que se haga, aunque hayan cristianos que no quieran apoyar una visión. Así que por lo general el problema es que no queremos reconocer, de hecho, y es un problema que no reconocemos, eso de que muestra a muchos cristianos que aman las apariciones, y bendito sea. Porque yo le dije que si Cristo se me aparece salgo corriendo, pero a los 20 segundos vuelvo otra vez. Porque, señoras y señores, no es un fantasma, no es El Exorcista 3, no es una película de terror, sino que es el Hijo de Dios que quiere decirme algo. Entonces, claro, ¿cómo no voy a amar su presencia? De hecho, hay cristianos que aman tener amigos en la iglesia, exigen respuestas a sus preguntas, pero son cristianos que no predican, no evangelizan, no saben cómo hacerlo, y difícilmente ese tipo de cristiano dé su vida por Cristo y pueda cambiar una sociedad. Señoras y señores, ustedes pueden argumentarme todo lo que guste de lo que ustedes viven aquí, pero yo leo la Biblia, y en la Biblia ser cristiano era ser maldito. No le dijeron cristianos de cariño, sino en términos despectivos y burlescos. A esta gente le costó la vida. Decían cristianos, y sale la famosa frase entre la espada y la pared, es la de un cristiano anónimo, que si dices César, salvas tu vida, pero si dices Cristo, te atravesamos con ella. Usted y yo estamos aquí porque la tierra de la incredulidad fue regada por la sangre de los que creyeron en Cristo Jesús de otra manera, de otra forma. En el peor de los casos, las manifestaciones serán eso y nada más. Pero Cristo dijo algo: me seréis. No dijo me serán. Me seréis. No es serán. Hay una diferencia entre un testigo ocular, será. Cuenta lo que vio, pero es distinto al testigo mártir. Me seréis, porque cuenta lo que vivió con Cristo, si es que vive para contar el resto de la historia. Porque estaba implícito en los primeros años de la fe cristiana que predicar de Cristo llevaba implícito el morir o el ser asesinado por esa confesión. Esto le dijo Cristo a los suyos: hey, mírenme, hey, mírenme, hablen de mí, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero sepan, y no se los oculto, sean testigos de mí, cuenten no que me vieron, digan lo que yo he hecho en ustedes, y les profetizo que perderán la vida por eso. Si yo estaba ahí, le hubiera dicho: Señor, no es una manera de despedirse de tu gente.
no va a quedar ninguno. Pero aunque sea, quedó uno. Y usted, por eso estamos aquí y en toda la tierra. Esto es lo que realmente importa. Esto es lo que realmente necesitamos. Y necesitamos hacer un alto en el camino. No solo pensar, sino también decidir. Porque hemos entendido con la pastora Cristina, mi esposa, que todo lo que hacemos como iglesia debe estar conectado con las personas, sus necesidades, sus miserias, sus problemas, su eternidad. Queremos con ella dar nuestros últimos años de vida activa a esta misión maravillosa, para que miles y miles en el mundo conozcan a Él, que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Si yo pudiera, te contaría por dónde he tenido que andar y caminar, y la maravillosa emoción que se siente, que después del duro proceso hay vidas que se rinden al Señor. No hay cheque que pague eso, no hay ofrenda que honre eso, no hay modos correctos que paguen eso. El premio de haberte arriesgado por el Señor, para que entonces otros lo conozcan a Él. En una sociedad invadida, demonizada por las redes sociales, donde para ser importante es de tener tu foto de tu pata, de tu pie, de tu rótula, de tu pelo, de tu pestaña, y tener fans, y tener seguidores, y tener likes. De hecho, no hay una fotografía de nuestros viajes por ningún lugar, porque un día el Señor me dijo así: cuando a usted lo inviten, usted dice que sí, porque lo que tienes no es tuyo, lo que tienes es mío. Y yo, donde yo quiero llevarte, quiero que vayas allí. Por eso duermo donde me pongan, como lo que me den y hago lo que me pidan. Y luego seguimos caminos y nos vamos. Y otra vez nuestro testimonio para escribir más libros otra vez. Jamás, nunca el Señor nos ha dejado solo, porque Él honra a los que obedecen. Y a algunos es fácil predicar en un lugar donde la cristiandad no tiene persecución. No es fácil predicar en un lugar donde la sociedad se ha demonizado, mundanalizado tanto que sacó patadas a Dios de su corazón. Pero para unos, para este y para el otro, no necesitamos extraordinarios artistas de esta propuesta. Necesitamos anónimos que lo único que digan: no quiero irme a dormir esta noche sin que antes el poder de tu Espíritu invada mi vida. Porque mañana, cuando te pares en la universidad, en la escuela, en el colegio, en la plaza, donde te permitan hacerlo, no te sostendrá tu habilidad de locutor, no te va a sostener tu habilidad comunicacional, sino el poder del Espíritu Santo operando en tu vida. Nunca me emociono más que predicar cuando sé que tengo enfrente las pedradas aseguradas. En medio de una sociedad anti Dios como la nuestra, bienvenida sea la nueva generación de mártires cristianos. Y yo estoy seguro que varios de ellos están aquí, que varios de ellas están aquí. Hemos venido a estar con el pastor y la pastora Ariel y Nati y sus niños, a quienes amamos entrañablemente, pero a quienes también honramos y admiramos emocionadamente. Pastora, queremos hablar con ustedes. Sí, hace muchos años el Señor nos llamó a España y ha llegado la hora de irnos. En una Argentina con $1 a 1200, con el 45% de la población en estado de pobreza, 23% en indigencia, sin méritos financieros, ni bancarios, ni seguridad de ninguna clase. Días espantosos los que hemos vivido en nuestro país. Una familia completa dijeron: nos vamos a España para que lo conozcan allá a Él por nuestro testimonio. Y ellos aprendieron de sus pastores: nos vamos por ofrendas, ni vamos por aplausos. Vamos buscando amigos con quienes podamos trenzar y estrechar amistad, no por intereses espurios, sino por el solo interés de que también podamos predicar de Cristo a una sociedad que lo necesita, quizás más que otra sociedad. Y cuando nos dijeron: hemos vendido nuestra casa, y cuando subieron a las redes: vendemos sillas, sillones, creo que hasta el perro vendieron,
Lo dejaron todo. Por ello ellos no volverán a nuestra tierra. No tienen a dónde volver, porque han dicho que van a sembrar su eternidad haciendo algo aquí, ayudando a otros aquí a que lo conozcan al Señor Jesucristo. Ese es otro nivel, ese es otro riesgo, por esa es otra la respuesta. Esto me dijo el Señor que les dijera: no desprecies las marcas de Cristo, porque ninguno que se ofrece como líder de esperanza para tu vida tiene las marcas en su muñeca, ni el hueco en su costado, ni la historia que fue dividida en dos, que diga que al tercer día se movió una piedra y salió con vida. Esa es tu autoridad. Porque mañana, cuando el resfrío quiera dejarte en casa, no te olvidarás que Cristo fue mucho más que un resfrío, perdió su vida y venció la muerte. Y de hecho, la iglesia, estar juntos, este es tu abrevadero, este es tu pozo de agua. Aquí vienes y a veces entras arrastrándote del fracaso de la semana y no sabes por qué sales volando como un águila real. ¿Por qué? Porque estar juntos con el otro, ver cómo el hermano Pepe alaba al Señor y la hermana Pipa salta de emoción al Señor, te enternece, te bendice, te emociona. Estar juntos. Cuando las clases de discipulado, tus pastores se abren, no serán las menos de asistencia, porque es el lugar donde puedo aprender y crecer hasta la estatura de Cristo. Así que sus marcas, así que la unidad y así que mi madurez me capacitan para enfrentar una realidad sin Dios y ser un mártir y dar mi vida en el proceso único y maravilloso de que lo conozcan a Él. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Me da el honor de hacer una oración y entrego a su pastor. Bendito sea tu nombre. Digno de Gracias, Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Cantamos juntos el coro y nos vamos. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es. No hay llamado al altar, no hay llamado a que te quedes sentado ni de pie. La palabra te llama a que respondas a ella. Vete a tu casa en esta noche con lo que recibiste. Haz algo con lo que recibiste. Si quieres, póstrate en esta noche. Si quieres, pasa en el templo esta noche de rodillas. Vete a casa y tírate al lado de tu cama y quédate 20 horas. Haz lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que hacer, pero por el amor de Dios, que el día de mañana y que no pase este fin de semana
Hechos 1:8 defina tu vida, tu existencia, tu ética, tu modo de vivir, tu deseo y tu pasión de existir, que solo lo conozcan a Él. Cantaré por última vez el coro y el pastor subirá aquí a este lugar y cerrará como el Espíritu le indique. Pero esto es lo que me dijo el Señor que les diga: hay que hacer algo para que lo conozcan a Él que es el Rey, a Él que es el majestuoso, a Él a quien rindo mi vida a sus pies para que haga conmigo lo que deba hacer.